Cuando entrevisto a algún científico, le pido que me comente una curiosidad de la ciencia que él elija. Pero en este caso conversé con Willy Pregliasco, que se dedica a hacer física forense, o sea, a intentar resolver crímenes y otros misterios a partir de la física. A él le pedí que me cuente historias de su propio trabajo y lo que me contó fue espectacular. Pasen y escuchen. El caso más lindo que nosotros hemos trabajado, más lindo en el sentido de historia bella o instructiva, es el más contado también, que es el tiroteo que termina en Cutralcó con la muerte de Teresa Rodríguez. Ajá. Para nosotros fue de los primeros trabajos que hicimos. Es un caso en el que había 3 fotos y un video de 1 minuto donde se ve a policías entrando en un puente. Estamos en Cutralcó en los 90, con YPF privatizada, con la comarca petrolera con muchos problemas porque se está quedando sin guita. Empieza una huelga de docentes y eso crece, se prenden los petroleros y hay un conflicto que dura del orden de 20 días, ¿no? Y el corte dura 20 días. Fue la invención del piquete, fue una ruta cortada por primera vez durante mucho tiempo. ¿En qué año? 97 creo que es. Ok, ok, Me puedo equivocar. está bien. Y ahí está. En ese contexto hay un montón de policías entrando a un puente, que es el puente de Cutralcó, y está filmado como tiran tiros y en algún momento Teresa Rodríguez cae al piso. Entonces vos lo veías policías disparando, pero no podías saber quién fue el que disparó. Entonces lo que hicimos fue, primero, ver el video cientos, miles de veces y no sacamos nada de ver el video, no se ve retroceso en las armas, no se ve fogonazos en las armas, no se ve nada. Y nos pusimos a analizar la acústica, el audio del video. Y lo que tiene interesante es que el sonido es un sonido impulsivo, que llega muy claramente. El sonido de un arma es un sonido que dura poquito, un par de milisegundos. Llega al micrófono como un pum, como un piquito, cuando lo ves en el audiograma, pero llega también por caminos indirectos, va rebotando en el ambiente y va generando lo que llamamos una reverberación, lo que nos da la sensación del ambiente en el cual está siendo producido el sonido. Pero en el caso de un disparo, son como piquitos que llegan más tarde porque recorrieron un camino más largo. Claro, pero esto era el exterior o no? Sí, era en el exterior. ¿Y la reverberación era contra las paredes del puente o qué? No, contra los postes del alumbrado. Ajá. Nosotros teníamos nuestra seria duda de que un poste del alumbrado tenga una sección eficaz suficientemente grande para producir un eco, así que fuimos al lugar, tiramos petardos desde lugares conocidos y vimos que efectivamente teníamos los ecos del poste del alumbrado. Y con eso empezamos a hacer la reconstrucción, que costó un montón porque había que hacer la lógica inversa, ¿no? Teniendo los ecos, tratar de deducir de qué lugar provenían. Ajá. Pero lo interesante de esa operación, además de que fue muy espectacular, es que era linda de contar. Era algo que tiene una física que todos tienen acceso, que es solo que el sonido viaja a una velocidad constante y que rebota en los objetos, y que producía un resultado muy claro. ¿Sí? Nosotros podíamos ubicar a alguien en el puente con un error de medio metro. ¿Sí? Mira Un vos. puente de 60 metros, ¿no? De largo. Por un lado era fácil y bueno para contar, era bueno para comunicar. Y por otro lado era un resultado nuevo. Era una técnica que se había tratado de usar en otros casos, en particular en el asesinato de Kennedy. La Acoustical Society intenta hacer algo así, pero la grabación es muy mala en aquel caso. Eh, y, y nos mostró que nosotros podíamos hacer investigación en ciencia, produciendo resultados nuevos y a la vez estar trabajando en cosas que eran de utilidad social, que respondían a una pregunta que a alguien le interesaba. ¿Sí? Claro. ¿Viste? El dilema del científico es que cuanto más abstracto y más experto se vuelve, menos tiene contacto con los usos del conocimiento, ¿no? Claro. Y esto tiene una satisfacción adicional que es poder interactuar con alguien que le interesa mucho el resultado para tomar decisiones. Entonces también hay una responsabilidad más grande. Uno
no podés decir cualquier cosa, no podés no chequear los datos, no podés, o sea, tenés un nivel de responsabilidad muy grande sobre lo que estás haciendo y sobre la discusión de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué sucedió después? O sea, ustedes analizaron los archivos de audio, pudieron localizar exactamente quién era la persona que había disparado. No, eso también es interesante. Es un final pincha globo, que no se parece a las series. Eh, Nosotros localizamos exactamente el lugar de donde provenía el disparo, ¿sí? Pero ¿Sí? después había que ver quién estaba parado en ese lugar. Y la cámara veía con dificultad eso. Nosotros veíamos una hilera de policías que estaba delante de todo, que tenían escudos, y el disparo venía atrás de ellos. Y también veíamos unos policías altos que estaban parados, los veíamos atrás de los escudos, y esos estaban atrás del lugar de donde provenían los disparos. Y en el medio no veíamos nadie porque estaba tapado por los policías altos, pero veíamos una sombra de alguien que estaba ahí adentro. Entonces, Qué loco. eso tenía que ser reconstruido con otras herramientas, en base a los testimonios, cosas por el estilo, pero nosotros podíamos demostrar, o lo que demostramos en aquella causa es, primero, que un policía que habían imputado de manera arbitraria no era el responsable del disparo, que estaba muy lejos de la zona que podía ser. Así que salió un policía de la cárcel como primer resultado. Claro. El segundo resultado fue demostrar que todos los disparos provinieron de la policía, porque analizamos todos los demás disparos y no había disparos de otro lado. El tercer análisis era dónde estaban los policías que eran, que eso permitió imputar a algunos por testimonios. Yo estuve leyendo antes de entrevistarte un caso en el que vos contabas que era una escena del crimen. En realidad no creo que se llame escena del crimen porque eh, es bastante después. Vos analizabas las balas que habían pegado sobre una pared y que para darte cuenta de dónde había salido el disparo o qué arma habían usado, lo que habías hecho era rascar la pintura de la pared Uh -huh. para, bueno, para hacer diferentes razonamientos que ahora no me acuerdo cuáles son, digamos, ¿no? Sí, te Pero a mí cuento ya me ahora. llamaba la atención de que vos decías, no, bueno, porque si está a una altura de más de 1,60 m quiere decir tal cosa, y si está menos quiere decir otra. Eso es muchísima información que la tenés vos y que no la tiene más nadie. Digamos. Si, por ejemplo, entro yo, que no tengo la formación tuya, a un lugar donde las paredes tienen balas, no sé ni por dónde empezar a mirar para sacar alguna conclusión. Bueno, vos te estás refiriendo a una pericia que hicimos sobre el lugar donde fue la masacre de Trelew, ¿sí? Ajá, no, no me acordaba, sé que lo miré. Ok, eso fue en Trelew, en la base Almirante Sar, eh, y hicimos el trabajo 35 años después, donde todo fue en una zona de calabozos y la pared de los calabozos habían sido demolidas, ¿sí? Yo pensé cuando me dieron la causa que me estaban jodiendo, o sea, vos viste lo que significa la preservación de una escena de crimen, cómo nadie puede tocar nada, qué sé yo. A mí me daban una escena de crimen que había sido demolida las paredes, habían pasado 35 años y querían ver qué rastros había materiales del tema. Así que yo primero que dudé mucho si agarrar el trabajo, porque no me interesa vender una ilusión que no se puede. O sea, viste, los científicos tendemos a decir que podemos hacer cualquier cosa, que somos una especie de magos, así nos ven. Sobre todo a la hora de Y pedir subsidios. claro, pero hay que desarmar eso, porque no es cierto. Y lo cierto es que cuando fuimos era una ciudad en la que yo no laburo, no tengo laboratorio, no tenía, me llevé una camioneta llena de mis chiches preferidos, mi Victorinox, el mate, cinta de duct tape, qué sé yo, no sé, llevé lo que me pareció que había que llevar, algunas sirvieron, otras no, una escalera, y me acuerdo que estuvimos por lo menos 4 días tomando mate y mirando las paredes y leyendo los libros que contaban la historia de los testimonios de los sobrevivientes, estando en el lugar hasta que se nos ocurrió algo, digamos. Pero había que aguantarse esos 4 días, ¿no? Claro. Sin desesperar.
Y de a poco, viste, fueron saliendo ideas. La idea más linda fue la que vos comentás de las capas de pintura. Resulta que yo, por historia personal, yo me metí en mil aventuras y alguna vez quise aprender geología porque queríamos hacer unas mediciones en el piso, en el suelo, de conductividad de suelos. Dije, tenemos que aprender geología. Y para aprender nos fuimos a San Juan y participamos de una campaña paleontológica con los geólogos de San Juan, en Ischigualasto. Tuve 2 meses en Ischigualasto buscando dinosaurios y esas cosas, digamos, que no hacen. Muy interesante. Pero era para aprender, ¿viste? Era para aprender cómo se mira el piso. Y ahí aprendí que las capas de piso van contando una historia, la estratigrafía tiene una historia. Cuando vi en la pared de Trelew que había 7 capas de pintura, dije, esto es igual que el piso. Claro. ¿Sí? Entonces acá hay una historia que contar. Entonces, viendo las capas de pintura, yo puedo ver la fecha de la última reforma. Si vos haces un agujero con el taladro y después lo tapás, cuando pintás, se te perdiste las capas viejas de pintura. Entonces, cada reforma que encuentres en la pared, sabés la fecha por la cantidad de capas de pintura que faltan. Ah, mirá. ¿Entendés? En realidad no sabés la fecha, pero sí sabés la secuencia, Claro, que es lo que claro, sí, pasa sí, la también fecha en no. geología. Para Claro. fechar hace falta hacer más cosas. Pero lo que hicimos fue copiar esa idea en paredes. Fue súper interesante, la verdad que y con eso pudimos ver que más o menos en qué época habían sido derribadas las paredes, dónde estaban las paredes y hacer un plano de cómo era el lugar en el 72. Y eso fue un montón, parece una soncera, pero tener un plano a escala es muy distinto de tener un croquis. En el croquis vos podés dibujar las proporciones como se te cante, en cambio así tenías que respetar un límite y había versiones que no entraban en ese pasillo, ¿no? Entonces ya eso fue un resultado grande. ¿En algún momento te tocó ir a la escena de un crimen? A nosotros en general nos llaman cuando ya no saben qué hacer. La primera respuesta la dan las fuerzas de seguridad y nosotros actuamos en los casos, en general, actuamos en casos en que las fuerzas de seguridad están involucradas. Claro, Por eso nuestra especialidad es actuar en casos de violencia institucional, pero no porque lo elegimos, sino porque nos llaman para esos casos, porque son los casos en que la policía o la gendarmería no está habilitada para actuar, o no, claro. no sería Y vos, prolijo. O sea, cada vez que terminamos un caso decimos, ¿qué nos hubiera gustado saber antes de esto? ¿Y qué enseguida y, detectás cosas que no se saben o que no están publicadas, o qué sé yo? Entonces ahí viene un alumno, nos ponemos a laburar y sale algún trabajo, qué sé yo. En el caso de Trelew, descubrimos que todos los manuales de balística que hay son yanquis en general, y de ahí prolifera la construcción en seco. Entonces, disparos contra paredes, lo que hacen es poner un palito que atraviesa todas las capas de Durlock, ¿viste? Pero disparos en mampostería no hay ninguna documentación. Entonces fuimos a buscar restos de demolición, lo llevamos a un polígono de tiro y disparamos y documentamos cómo queda un disparo en una pared. claro, mirá vos. Eh, pero, viste, uno piensa que los temas de investigación están lejos, que uno tiene que trabajar años para llegar a la frontera del conocimiento, qué sé yo, pero cuando vas a algo práctico, das el primer paso y faltan datos, Fíjate, claro, una ¿no? bala en una pared. Claro, ¿no? Vos decís, bueno, esto ya tiene que estar recontraestudiado, documentado, ¿no? Nada. Mirá qué interesante. Sí. Sí, hace poco charlé hay un episodio con el filósofo Valentín Muro Ujú. que se dedica justamente a entender cómo funcionan cosas en general y tiene un newsletter donde publica cómo funcionan las cosas. Y me comentaba exactamente lo mismo. Cada vez que me pongo a evaluar cómo funciona algo, pienso que ya alguien lo estudió y me doy cuenta más pronto que tarde que en realidad no se sabe nada de esto. Es interesantísimo. Y de lo que pensamos que está súper documentado, es un desastre total. O sea, Qué interesante. Eh, Vos me comentaste hasta ahora dos herramientas que no sé si las desarrollaron ustedes
o no. Creo que sí, la de las capas de pintura me parece que sí está desarrollada por ustedes. Y después me comentaste la de los ecos o la Ujú. reverberación sobre los postes y el análisis del sonido. Hasta ahí yo me fui enterando de dos cosas de cómo la física puede resolver algún crimen. ¿Me puedes comentar un par de herramientas más? Nosotros hacemos un montón de cosas, así que te cuento varias, qué sé yo. Porque Eh, vos sabés que a mí, ¿sabés por qué te hice esta pregunta? Porque a mí me llama la atención, más que la respuesta, el tipo de pregunta que te tuviste que hacer. Mirá, cuando hay un camino que empezó justamente con la causa de Trelew, que había lugares donde la pared había sido picada y revocada. Y nosotros nos damos cuenta por la textura que era un revoque distinto. Pero todos sabemos como científicos que distinto es ver y otra cosa es demostrar, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo demostramos que este mortero es distinto que este otro? ¿No? Que esta mezcla de cementos son distintas. Entonces dijimos, bueno, podemos ir por la arena. Entonces vamos a disolver un pedazo de pared, que con ácido podés disolverlo, eh, y tratar de ver la granulometría de la arena que encontramos, ¿no? Entonces lo pasamos por un tamiz, nos quedamos con los granitos que tenían más o menos 1 milímetro de tamaño y lo pasás por un sistema de tamices, ¿no? Nos quedamos con cierto tamaño que era chiquito, pero lo podíamos manejar. Entonces yo ponía una cucharada de eso arriba de un papel y con un alfiler iba moviendo los granitos, los separaba por colores, después le pasaba un imán por abajo y veía cuáles eran magnéticos. Y fuimos separando piloncitos por categoría, ¿no? Y contando los granitos que aparecían. Y veías que la composición de algunos morteros era consistente y otras era completamente distinta. Pero me trajo un problema, que suponete que vos tenés el mismo mortero, la misma arena. Cuando tenés arenas que tienen un mismo origen, te va a dar parecido, pero no te va a dar igual, porque está la estadística en el medio. Entonces ahí dije, pucha, pero entonces una herramienta para forense, cuando querés decir que dos cosas son compatibles o son incompatibles, es la estadística. ¿Sí? Y ahí nos pusimos a estudiar estadística en serio. ¿No? Es una de las especialidades que tenemos y que una herramienta que tenemos en la caja de herramientas, sobre todo la perspectiva bayesiana de la estadística, porque nos permite, la perspectiva bayesiana evalúa a las afirmaciones lógicas, en vez de determinar una verdad o una falsedad absolutas, lo que trata de medir es el grado de verisimilitud de una afirmación. Esa es la forma bayesiana de analizar la estadística. Claro. Es no hacer probabilidades eh, como frecuencias de aparición, sino como grado de verisimilitud de una afirmación. ¿Sí? Es como una extensión de la lógica. Ujú. Y eso es sumamente útil en lo que es comunicación con jueces y cosas por el estilo, porque en un juicio te dicen, puedes decir, bueno, pasó una marcha y se rompió un vidrio. Entonces un abogado te pregunta, ¿pero puede haber sido un meteorito? Y sí, puede haber sido un meteorito, pero la discusión no es qué puede haber sido y qué no puede haber sido, sino cuán frecuente o cuán verosímil es que haya pasado una cosa y no otra, Claro, ¿no? Entonces totalmente. hay que aprender a argumentar usando esas herramientas. Y eso está buenísimo, es una de las cosas que más usamos. Porque en realidad el resultado de cualquier medición, si yo mido la mesa, esta mesa mide 1,05 m más o menos cuánto. Claro, Y el más menos cuánto es el que da la calidad de la medición. ¿Sí? Es el que dice claro, cuánto vale esa medición, cuán útil es esa medición y claro. cuánto esfuerzo puse para hacerla. Y eso en el ambiente judicial no está nunca. ¿No? Ujú. Está lleno de expertos que dicen esto fue así, ¡pum! Y el margen de error no está en ningún lado. Y para nosotros eso es fundamental, ¿no? Entonces, la Totalmente, sí, sí. estadística es lo que nos permite dar márgenes de error. Y me parece que es nuestra misión incorporar esa idea en el proceso judicial, en el razonamiento de los abogados, ¿no? Sobre todo que hacen, digamos, el trabajo de estudio es reconstruir el pasado con la mayoría de las veces muy pocas herramientas. Sí,
Lo que pasa es que no tratamos de reconstruir el pasado al nivel de reconstruir la trayectoria de un objeto, ¿viste? No es en los términos que solemos hacerlo los físicos, ¿sí? Lo que se Claro, trata es de ver, qué sé yo, si hay un choque. Bueno, me interesa si el auto iba a menos de 60 o más de 60, que era la velocidad permitida en el lugar. claro, Y ahí puedo tener un error enorme si yo puedo entender en cuál de los dos rubros estoy, ¿no? Y en claro. eso también es interesante, ¿no? Porque lo que nos interesa es discriminar situaciones jurídicas distintas, no una precisión milimétrica en todos los casos, ¿no? Claro. Muy, muy interesante esto que decís. Y te escucho decir siempre como que vos vas a los juicios y tenés que dar tu parte y pareciera que te enfrentás de alguna manera siempre a los abogados que con la mirada más social o buscando certezas u oponiéndose según sea quien defiende a uno o al otro. Eh, pero hay un trabajo realmente en equipo. Yo, mientras vos hablabas, yo se me ocurría preguntarte si a veces vos tenés accesos, por ejemplo, a las conversaciones de WhatsApp o a los mails, porque viste que cada vez que ocurre un crimen, es Ah, muy normal tener acceso a ese tipo de conversaciones y después digo, no tengo que hacer esta pregunta porque Willy se dedica a la parte de física. O sea, vos tenés que analizar, como bien decís, a qué velocidad venía un coche o dónde fue incrustada una bala, pero me imagino que para resolver un caso sería muy útil, a lo mejor es, no sé si lo sé, y ahí va la pregunta, que vos trabajes en comunión con quien tiene acceso a las conversaciones de WhatsApp de la persona que se murió. Bueno, no sé cómo es eso. eh, bueno, ahí te metes en un lío, ¿no? Que se discute mucho en el ambiente, sobre la objetividad del perito, ¿no? Hay gente que dice que el perito no tiene que tener información ninguna sobre la causa, le doy los elementos y que me diga lo que ve y punto, no te doy nada de contexto, no te digo lo que pasó, no te digo nada, porque esa es la manera de no influenciar al perito, ¿sí? El perito serías vos. Claro, sí, el perito sería yo. Ujú. Eh, y puedo entender qué es lo que motiva ese razonamiento, pero no funciona la ciencia así, ¿sí? Eh, de alguna manera, digamos, me gusta pensar que la ciencia funciona un poco como lo plantea Popper, que es planteemos tantas hipótesis como sea y no importa cuál es el origen de esas hipótesis, y después tratemos de ver cuáles sobreviven al escrutinio de los hechos, ¿no es cierto? Y de las teorías que hagamos sobre los hechos. Entonces, a mí me gusta tener todas las teorías que hay sobre el caso, y se, pero porque eh, me doy cuenta que los científicos o los físicos o no sé, tenemos una habilidad que la gente, los abogados no tienen, que es separar los hechos de los argumentos. ¿Sí? Eso que para nosotros es inmediato, es una huevada, digamos, es como leemos la vida, las cosas, para los abogados no es tan fácil de hacer. ¿Sí? Entonces, eso solo ya hace una gran diferencia en cómo se trabaja. Entonces, a mí me pueden contar todos los argumentos, las historias que quieran, y me resulta re divertido y las puedo asimilar, las puedo anotar y qué sé yo, pero eso no influencia en mi trabajo. O sea, yo agarro los hechos y me fijo, y a lo sumo puedo agarrar las historias y decir, esta historia no puede ser, esta historia no puede ser, esta historia tendría cierta chance, pero es inverosímil, esta historia sí, encaja perfecto. ¿Sí? Bien, Pero, o sea, eso no te influencia en la forma de trabajo. Entonces yo prefiero tener información, pero información pertinente, no conocer cosas innecesarias, ¿no? Tampoco. Yo tengo carpetas enteras de cosas que nunca miré. O sea, claro, yo miro lo que necesito. claro. Y cuando más o menos tenés algo que haces un aporte, lo entregás y listo, digamos. De hecho, viste, hace poquito, hace 2 años, se estrenó una película que sobre un trabajo que yo hice, que se llama Maelstrom 2001, Ajá. donde es sobre la reconstrucción del 2001, del 20 de diciembre del 2001 en la capital. Yo hice ahí la reconstrucción para el juicio, pero yo hice la reconstrucción para el juicio y solo miré las fotos y los videos.
Y es más, miré los videos sin mirar el audio, sin escuchar el audio de los videos. Y con eso hice un informe, hicimos un gran laburo, qué sé yo, pero hay muchas cosas que no había mirado. Yo no asistí a toda la jornada del juicio, no conocía a los familiares de las víctimas, ni nada por el estilo. Y en la película tuve la oportunidad de ver todo lo que había pasado con lo que yo había hecho, que no sabía, Qué ¿entendés? locura. Así que, Es una historia muy curiosa, podría haber arrancado por esa que también está buenísima. sí, pero para mí fue una linda oportunidad esa. Claro. Te quiero hacer esta consulta. O sea, ¿son siempre crímenes en los que vos haces peritajes? ¿O puede haber muertes accidentales u otro tipo de cosas? Puede no O, haber o- muertos, ah, digamos. claro, esa Puede era la ser, pregunta. puede no haber muertos. Las causas que no tienen muertos son las más lindas del mundo, porque te podés reír. Digamos. Las Claro. otras tienen una solemnidad y un compromiso que son más complicadas. ¿Tuviste alguna vez propuestas de soborno o algún tipo de presión externa para peritar para un lado o para el otro? Por ejemplo, bueno, no hace falta que te dé un ejemplo, pero tenés que resolver algún crimen y que venga alguien y te diga, no, mirá, tenés que decir que pasó tal o cual cosa, porque si no, no se te mete alguna presión. Mira, una ventaja que tenemos en el sistema científico es que nadie nos puede decir eso, ¿no? Nosotros estamos afuera del sistema judicial, de las jerarquías de la política, o sea, a nosotros nos digan lo que nos digan, nuestro compromiso va a estar con lo que medimos en el laboratorio, con lo que dan los datos, o sea, eso no está en juego. Yo le Claro, tengo más miedo al prejuicio, ¿no? Que de alguna manera uno introduzca un sesgo en el análisis de los datos. Por eso tengo mucho cuidado. Yo no creo en la objetividad de la ciencia, ¿no? Porque si yo creyera en la objetividad de la ciencia, creerían que yo puedo desaparecer como persona del razonamiento científico y creo que no, que sin mi cuerpo no se puede razonar. claro. Y sin el contexto social, y, digamos, todo eso está ahí y va a influir y va a presionar. Pero por eso lo que hago en general es trato de anotar cuando empieza una causa o de tomar nota de cuáles son mis prejuicios, ¿sí? De qué me parece que acá sabe qué pasó, tal cosa, y lo anoto todo. Y Claro. después haces el laburo y cuando terminas decís, bueno, ok, usé alguno de estos elementos para hacer el razonamiento, puedo desactivarlos, puedo criticarlos de alguna manera. Y si tu razonamiento aguanta esas patadas, digamos, es que está bien estructurado. Y me quedo, siempre tuve la duda igual, porque participé de un montón de causas en que eh, los malos eran lo mismo de siempre. Claro. Eh, pero me sorprendí más de una vez con resultados que no esperaba. Y eso es una buena señal. Es una Claro. buena señal de que lo que está trabajando es el método y no el prejuicio, ¿no? Las respuestas vienen solas, totalmente. Y me Sí, encantó muchísimo la reflexión que hiciste, esta de antes de empezar a hacer cualquier experimento, anotar los prejuicios, porque te convierte en un científico hecho y derecho. Y estaba pensando qué es lo que tenemos que hacer todos los científicos en cualquier experimento. No hace falta que claro. sea la escena de un crimen, sino que un microbiólogo tiene que mirar al microscopio, debería anotarse antes qué es lo que espera ver, porque obviamente va a estar condicionado con el sesgo de confirmación y un montón de otras cosas. Entonces está buenísimo enfrentarse todo el tiempo a eso. Eh, bueno, por estar en el ambiente científico, estás por fuera de todo lo que es el poder judicial. Sí, Y si bien nunca te pasó, es una acotación que te quiero hacer porque me sale. Y decir, bueno, por más que estés por fuera, me imagino yo que debe existir gente muy poderosa y que le debe convenir mucho que vos digas, no, mirá, el disparo no salió de acá, salió desde este otro lugar. Y que a lo mejor no te pasó, pero podría pasar que vengan y te digan, vos tenés que decir que salió de tal rincón y no del otro. Y bueno, eh, por suerte no mira, pasó, pero por más que esté por fuera, nunca me pasó en bueno, esos términos, pero a claro, veces me pasó con fuego amigo, digamos, con gente con la que estás trabajando en la fiscalía, que vos decís, bueno, yo lo que veo en los videos, veo esto.
Y los fiscales van más allá, siempre quieren ir más allá en la interpretación, y dicen, y se podría afirmar en base a los hechos tal cosa, y vos decís, no, sabés que no, o sea, eso te lo inventaste vos. Yo solo veo esto, el resto argumentalo vos como quieras, pero no está en mi especialidad eso. Yo no te puedo resolver todos tus problemas. O sea, parte del laburo que hacemos, y me divierte mucho hacerlo, es cada vez que llegás a una conclusión, analizar el alcance de esa conclusión y los límites que tiene. Claro. ¿Sí? Los científicos oscilamos entre ser taxativos y decir esto es así, no hay con qué darle porque yo lo digo y qué sé yo, a decir esto es consistente con esto, pero podría ser consistente con cualquier otra cosa. Que son los dos extremos, ¿no? La respuesta que no sirve para nada y la respuesta que todo el mundo va a tomar y se van a meter en un quilombo porque esa respuesta no es cierta y necesita un grado de flexibilidad. Tiene que estar en algún lado eso. Sí, es interesantísimo, sobre todo por esto último, porque uno, siendo científico, te escucha y comprende en un segundo de que estás en lo cierto, pero me imagino que un fiscal, un abogado, cuando te mandan el caso a vos, realmente esperan que vuelvas con todo resuelto y que digas absolutamente todo, digamos. A mí siempre me pareció paradójico, ¿no? Porque la justicia va a la ciencia pidiendo certezas, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos una educación donde lo que aprendemos es a dudar de todo. Digamos, nuestra formación está basada en no, nunca te voy a afirmar nada, voy a dudar de cada cosa que hacemos y la vamos a revisar por los tiempos de los tiempos. Entonces, hay algo que choca ahí, ¿no? Interesante, muy interesante. Willy, si tuvieras que decir cuál es la pregunta de la humanidad más grande que aún no tiene respuesta, ¿cuál elegirías? Mira, ¿cómo puedo saber lo que piensa el que tengo al lado? ¿Cómo puede existir la comunicación? Existe la realidad más allá, o sea, a lo Berkeley, ¿no? Existe la realidad más allá de mi cabeza. Y si existen los otros, ¿cómo se construyen esos puentes? ¿Cómo? Porque necesariamente el lenguaje es un malentendido. Eh, y a mí me maravilla eso, me maravilla cómo se produce la interacción, cómo trabaja la interdisciplina para generar conocimiento, cómo trabajas con abogados para entender lo que pasa. Me parece que hay algo, no en la ciencia como actividad, pero en la ciencia como lenguaje, que es interesantísimo para trabajar eso. ¿Sí? Ya que estamos hablando de mi admiración por Galileo, Ujú. en algún momento, en uno de sus diálogos, dicen, uno de los que participa del diálogo dice, qué maravillosas cosas hemos descubierto hoy. Y Galileo retruca al cierre del libro, dice, pero de todas las maravillas, a mí la que más me maravilla es que con 24 caracteres mal escritos sobre un papel, yo puedo comunicarme con la gente que está cerca, pero también me puedo comunicar con gente que todavía no nació eh, y puedo comunicar mis ideas de una manera que, aunque no estén presentes, y vos lo lees y decís, pero me está hablando a mí ahora, Anda vos, ¿entendés? claro. Me está hablando a mí. Eso me parece una maravilla. Eso, la comunicación es donde Es está el picante, ¿no? muy interesante y me resulta fascinante que leas a Galileo de primera mano. Justo hablando con otra científica divulgadora, yo le decía que yo tengo varios libros de divulgación científica y la verdad que leo mucho de eso, pero las veces que quise leer a los grandes científicos de primera mano, me resultó sumamente pesado. Pero Galileo no es un plomo, ¿eh? Galileo escribió en una época en que todo el pensamiento universitario, toda la universidad escribía en latín, o sea, el inglés actual de los papers era el latín de aquel entonces, ¿no? Ujú. En un mundo donde la universidad se escribía en latín, él escribe en italiano vulgar. Y todas sus ideas, sus principales ideas, están comentadas en forma de diálogo, donde hay tres personajes y uno va convenciendo a los otros y cada uno argumenta, cada uno tiene una postura y van construyendo el razonamiento. ¿Sí? Galileo es muy didáctico, es muy divertido de leer, es muy Mirá vos. interesante.
Lo tomo Entonces, para así tomar alguno, porque tiene, eh, tiene 400 años. sí, sí, pero es interesante por donde lo mires, son muy lindos sus libros. Y de hecho, su proceso, el proceso que le hizo la iglesia, tiene que ver más con eso, con que su interlocutor, si él hubiera hablado de teología y hubiera cuestionado la teología en latín, no hubiera habido ningún problema. Pero si te pones a escribir en italiano y todo el mundo te lee, me estás dejando en ridículo, ¿no es cierto? Hay Mirá un vos. cuestionamiento que va por otro lado. Bueno, Willy, gracias por tu tiempo y seguramente seguiremos en contacto. Gracias, la verdad que fue un momento grato. Te dejo un abrazo muy grande. Bueno, Nos vemos. chao, hasta pronto. Chau.